Bueno, entonces estamos en la sesión hoy 3. Hemos detenido un poco la temática de la materia en cuanto a un refuerzo de noticias, porque es pertinente ver ese recuento, ese repaso, perdón, de lo que es la noticia, porque realmente la noticia, perdón, la crónica es la extensión misma de una noticia. Ayer vimos un poco unas noticias que redactaron y creo que tiene las bases de lo que he escuchado de todos los comunicadores que han hecho noticia. He escuchado, he visto, son errores muy sencillos. Yo iría más de forma, que son fundamentales también, como la ortografía y la redacción. Pero digamos que en cuanto al contexto como tal, de lo que es una nota periodística con carácter informativo, me parece que ahí está muy bien. Por sobre todo, porque la noticia es eso, informarle a la gente y darle digamos, una carga noticiosa para que, en cierta manera, el oyente o el lector o el televidente quede, quede satisfecho, notificado, informado, llamémoslo como ustedes consideran. Entonces, en ese aspecto me parece que de forma eh, hay que corregir unas cositas que les digo a todos, pero el contenido está muy bien. O sea que ustedes ya en este momento podemos decir que si les toca trabajar para un medio, en vivo y en directo pueden hacer una noticia. Entonces, creo que ese género periodístico ya. Solo es cuestión de reforzar algunas cositas. Obvio, eran notas periodísticas escritas. Vamos a mirar también esas notas periodísticas radiales, porque escritas están bien. Ahora vamos a ver cómo locutan esas notas si de una eventual les tocaría trabajar para radio. Y televisión, pues ya no podríamos hacer noticias para televisión porque no se nos sale el contexto de la materia, pero vamos a hacer reportajes y crónicas. Y en el reportaje puede ser un reportaje informativo, ¿verdad? Entonces ahí podríamos ver cómo están en televisión trabajando eso. Muy bien, entonces, hola Juan Sebastián, buenas noches. También llegó Laura Ruiz, buenas noches. Buenas noches, profe. Juan, hoy nos está ayudando Oscar, que empezamos puntual, ¿oíste? Muchísimas gracias. Listo, ¿Tú profe. tienes los links? ¿Lograste bajar los otros dos links? ¿Los dos enlaces? No, profe, el otro parece que no guardó. Se trastornó. Bueno, pero entonces hagamos una cosa, me puedes enviar el DS y yo subo los dos como ese, porque ¿qué hacemos? Ya hicieron auditoría, este no está muy complicado, imagínense que ya hicieron auditoría de las dos clases ahí y ya empezaron con ese cuento. Inclusive con el parcelador y los enlaces. Entonces te agradecería si me ayudas con eso para subirlo, ¿viste? Listo, profe. Yo lo envío. Y Oscar también, Oscar, que siempre nos colabora también, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, me falta saludar a Jonathan Triana también, que ya lo vimos, y a Laura Ruiz. Profe, buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Entonces, vamos a escuchar a Paola. Creo que me falta Paola en la noticia. Y creo que Ingrid, buenas noches también. Ingrid, arreglaste la nota de ayer, ¿verdad? Para hoy. Bueno, vamos entonces a escuchar a Paula. Dale, Paula, si quieres compartir el enlace de tu nota, lo hacemos. Profe, es que estoy desde el celular, entonces te lo voy a leer. Te voy a enviar el screenshot para que me corrijas la ortografía. ¿Sí? ¿Estaría bien? Está bien, pero entonces lo vas a leer con mucha paciencia para yo ir mirando y corrigiéndote en caso tal de que haya que corregir, ¿vale? Dale. Ok. Capturaron presuntos asesinos de niña de 15 años en el centro de Bogotá. Tras un operativo contra las mafias. Espérate, Paola, espérate. Capturan, ¿oíste? Recuerda los tiempos. Capturaron, digamos que si tú lo vas a hacer para prensa, entonces hay unos elementos nuevos que nos van a ahondar sobre la captura, pero digamos que estamos en vivo, entonces capturan presuntos, ¿cómo es? Capturan presuntos asesinos de niña de 15 años en el centro de Bogotá. Ok, muy bien, dale. ¿Bien? ¿Quiénes capturan? Entonces el sujeto es tácito, no se sabe quién es, se supone que es la policía. Ahí estás hablando de un sujeto tácito. Tácito no se sabe quién es, pero se sobreentiende. ¿Listo? Entonces, dale. Capturan presuntos, yo no sé qué, de niña, dale. Léalo ahora sí, el lead. Ok.
Tras un operativo contra las mafias en el centro de Bogotá, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a 3 hombres, quienes serían los presuntos asesinos de Linda Michelle Amaya Huelvas, una niña de 15 años que fue torturada en el barrio San Bernardo en Bogotá. Sigo, ¿verdad? Fuentes de la Fiscalía indican que los capturados se dedicaban al expendio de droga en esa zona y, de acuerdo con los investigadores, el 30 de noviembre del 2020, día en el que desapareció la menor, el jefe de la organización ordenó atracar a la víctima, la golpearon y la atacaron con cuchillo hasta matarla. Se evidenció que la víctima fue herida en múltiples ocasiones con arma blanca y que cuando sus posibles agresores pensaron que estaba muerta, la metieron entre bolsas negras y, al parecer, desde el tercer piso de una vivienda la arrojaron a la casa de enseguida, que está en proceso de demolición, incluso para deshacerse del cuerpo y borrar evidencias. Los 3 hombres consiguieron una carreta de reciclaje y la llevaron el cadáver a unas 4 cuadras de donde ocurrieron los hechos. El cuerpo de la menor fue encontrado el 1 de diciembre del 2020 y trasladado a medicina legal, donde entró como no identificada y, por la dificultad para su identificación, permaneció casi un mes en la morgue. A los procesados se les imputará los delitos de tortura y homicidio agravado. Hasta ahí, profe. Bueno, muy bien, Paola. Digamos que esa nota periodística está muy bien, tiene muy buena carga informativa, vuelvo y les digo, el contenido está muy bien. Bueno, manejemos tiempos, ¿listo? Yo insisto, trata de hablar, se le imputa, ¿cómo se le imputará una vez? Ya están procesados, me dijiste, ¿verdad? ¿Están procesados? Sí, Bueno, entonces, cuando están procesados, ya tienen una imputación. Entonces, se les imputa los cargos de yo no sé qué. No se les imputará. ¿Oíste? Maneje un poco tiempos. A los procesados les imputarán. Ah, ok, bien, sí, tiene razón. Ok, solo maneja un poco presentes, ¿listo? Tiempos presentes para que no hables en presente, en futuro, en pasado. Él fue el 1 de diciembre, disculpa, está bien, porque ahí sí, la noticia dice que fue encontrado el cuerpo, ¿sí? Entonces ahí sí está bien, el tiempo sí está bien manejado. O sea, lo encontraban el 1 de diciembre y permanece desde esa época un mes en la morgue. Entonces digamos que ahí está muy bien el tema. Listo. Listo. Manejes tiempos. Sería Vale. en el caso tuyo manejar tiempos. Digamos que, insisto contigo, creo que hicimos una clase de radio tal vez en una ocasión. Creo que tienes que vocalizar. Porque para que vayas preparándonos. Yo creo que te dije eso en una clase, no me acuerdo si fue Sí, contigo. señor. Creo que fue a ti, El ¿verdad? Bueno, testeo, algo así me indicó, sí, señor. eso, exacto. Entonces tratas de manejar un poco eso y abrir un poco la boca, porque siento todavía, y te escuché un poco, como que te forzas mucho para poder pronunciar. Entonces trata de hacer ejercicio de vocalización con miras al ejercicio de radio que vamos a hacer en las notas periodísticas, y sobre todo que tú vas a hablar ¿en cuál es el idioma que vas a hablar? ¿Cuál fue Portugués. en portugués, imagínate, te vas a exigir más. Creo que te va a servir mucho ese ejercicio. Dale. Muy bien, Paula, gracias. Bueno, listo, Vamos señor. a escuchar qué me faltó ayer. Bueno, Sonia, ya sabes cuál va a ser la temática, me lo envías, pues no tenemos tiempo ya. Sí, señor, profe. Vale. Creo que Erika, ayer no leíste, Erika, tu nota. E Ingrid, creo que te pedí que lo reforzaras, si no lo hiciste, entonces lo envías al correo también, ¿vale? Erika, ¿tú leíste tu nota? Bueno, no está Erika. ¿Quién me faltó? ¿Laura también la leyó ya? Chicas. Erika Romero, Laura e Ingrid Sars. Profe, yo lo leí, pero usted me pidió que lo corrigiera, que lo hice como muy de opinión, entonces pues yo le envío así corregido el correo. ¿Listo, profe? Bueno. ¿Me puede confirmar su correo, por favor? Por el WhatsApp. Jaramo 01, J-A-R-A-M-O, o sea, las iniciales de Jaime, J-A de Ramírez, R-A de Molina, M-O 01 @hotmail.com. Profe, yo te lo envío. ¿No me puedes hablar más pasito? Profe, ¿me puede repetir? Qué pena. No, es como una bulla ya. Bueno, entonces, las iniciales de Jaime Ramírez Molina, o sea, son mi nombre y apellido. Entonces, J-A-R-A-M-O, Jaramo 01 @hotmail.com. ¿Oíste?
Listo, @hotmail.com. Listo, profe. Bueno, dale. Igual, Ingrid. Sí, profe, yo te lo envié al correo ayer, hablamos tú y yo. Bueno, muy bien. Alison, ¿tienes tu nota? Buenas noches, profe. No, acabo de ingresar a Buenas la... noches. ¿Pero no la has redactado todavía? Ah, no, sí, sí. Ah, bueno, dale. Buenas noches, Alison, que no te había Buenas saludado. noches. ¿Es para enviártela al correo? No, si la tienes, la podemos leer porque no te escuché ayer y sería ya la última nota periodística para entrarnos a crónicas. ¿La tienes para escucharla o la puedes compartir o no sé? No, soy desde el celular. ¿La puedo leer? Sí, leámosla y la lees despacio y yo te voy corrigiendo cualquier error, ¿vale? Dale. Bueno. Pues tú me habías puesto... Ay, bueno, es que no sé. La fuente, ¿cuál Eh, fuente te puse? Me pusiste que estrenos o sobre libros, pero entonces yo Ah, decidí sobre fuente cultural, estrenos. fuente cultural. Ah, sí, Dale, señor. Sobre estrenos de películas. dale. Entonces, bueno, el título es Un vistazo a los mejores estrenos para el 2020. Quédate ahí. Repita, un vistazo. A los mejores estrenos Sí, sigue. para el 2021. Bueno, listo, sigue. Eso es válido porque vas a hacerlo para cartelera, ¿verdad? Entonces una cartelera informativa, llamémosla. Entonces un título de eso podría aplicar. Dale. Bueno, entonces dice, tras la cancelación del 2020, Estrenos de las películas del 2000, ¿cómo que se llama? Del 2020 por el tema del COVID. Y este año va a estar cargada de una cantidad de series, de películas ahí. Bueno. Entonces, ojo, tienes que organizar eso, ¿verdad? Entonces tú tienes que decir es justamente, el año 2021 viene cargado de una cartelera de cine muy fuerte debido a que en el año inmediatamente anterior y por la enfermedad del COVID, por la pandemia del COVID, se vieron aplazadas. ¡Pum! Entonces, no le des tanta vuelta porque repite 2020, 2021. Entonces, tienes que organizar la idea. Creo yo, lo que tú quieres decir ahí es que no se pudieron presentar todas esas películas debido a la pandemia y este año vamos a verlas. ¿Es lo que tú quieres decir? sí, señor. Entonces, organizamos eso. Bueno, dale con la noticia. Bueno, entonces pues no sé si de pronto alargué mucho, pero hice más o menos, creo que puse las 5 o las 4 más esperadas. Y Bueno, bueno, dale, a ver cómo no la. sé si lo alargué. Bueno, dice, empecemos con Viuda Negra, con fecha de estreno para el 7 de mayo. Por fin llega la primera aventura en solitario de Viuda Negra. La superheroína interpretada por Scarlett Johansson dentro del universo cinematográfico de Marvel. Sí. Siguiente con Fast and Furious en su 9ª entrega, con fecha de estreno el 28 de mayo. Listo. Entonces tú vas a hacer una serie vas a nombrarla uno por uno en su orden de consideración de importancia. Me imagino que lo que vas a hacer ahí, ¿verdad? En esa Sí, cartelera. señor. Hasta la última que vas a hacer, las 5, no sé cuántas es importante, más relevante, ¿cierto? Bueno, vamos al Sí, cierre. señor. ¿Cómo cerrarías ahí la nota? ¿Hiciste un cierre? ¿Cómo es el cierre? No. Bueno. No le hice Entonces cierre. haz un cierre. Recuerda que Me enfoqué más como tiene. Señor. Sí, pero recuerda que tiene título, el lead, o subtítulo o antetítulo, no es camisa de fuerza como les dije, pero digamos que es para prensa escritas, lo puede utilizar las tres. Para radio no, radio es título y bote la nota, pero digamos que para prensa tiene el título, el lead, tiene el desarrollo, cuerpo y el desenlace o el cierre del nudo, o lo que nosotros llamamos cierre de la nota. Entonces tienes que hacer una nota de cierre, como cualquier noticia. Entonces tú puedes decir ahí los estrenos
se realizarán a partir de tal cosa o se realizan a partir de tal fecha y se espera recaudar, no sé, tanto, no sé qué, todo lo que tú quieras decir, un cierre, ¿verdad? También se cuenta, o los artistas o los actores, digámoslo así, más sobresalientes en todas estas películas están Tom Cruise y haces un cierre, punto. Ya van a entender como un cierre para que le des fin a la nota periodística. Bueno, muy bien. Entonces, corríjala y la envías y yo te la miro. ¿Listo? El correo que le acabé de dar. ¿Listo, Alison? Pero, bueno, sí, señor. Bueno, muy bien. Alejandro, buenas noches también. Señorita, o sea, si desea, si no, tranquilo. Bueno, muy bien. Vamos entonces a lo que nos compete, ahora sí, a la crónica y reportaje de esta materia. Bueno, vamos a compartir, Oscar, por favor. Oscar, en la sesión número 1, que está el tema de crónica. Por favor, Oscar, el tema de crónica dice tema, la crónica. Vamos a compartir y vamos a leer para empezar a hacer definiciones. Señor. Un momento, profe, ya estoy abierto. Bueno, vale. Y después vemos una URL sobre crónica periodística, características y definiciones, que es un video. Con eso hoy quiero que estemos muy atentos del tema ya de crónica. Vamos a dar primero que todo la definición, los tipos de crónicas que hay. Y hay unos ejemplos de crónica escrita para que podamos ir armando la nuestra. A partir de esta clase, hoy ustedes miran qué tipo de crónica quieren hacer. Si quieren hacer una deportiva, una política, una de viaje, una literaria, una crónica histórica, es válido, ¿listo? Como es tema libre, ustedes eligen qué tipo de crónica quieren. Entonces vamos a mirar, a ver. Y después reforzamos un video para que con ese video ya quede listo lo que es una crónica periodística como tal. Profe, ¿me recuerdas? ¿Es en la sesión 1 o en la 2? En la 2, ¿sí? Sí, en la 1, En la 1 porque hemos aplazado un poco de la crónica, ¿sí? Sí, señor. Y después, sí, señor. Y después miramos la URL sobre crónica periodística. Pero vamos a mirar primero el archivo de Word, crónica, la crónica. Perfecto, ya está abierto. Bueno, gracias. No llegó Francis hoy, ¿no? No la veo. Bueno, profe, no, es que tiene una novedad en el trabajo y no se pudo conectar tampoco a la clase anterior. Y no creo que se alcance a conectar a esta tampoco, profe. Ah, bueno. Entonces que pueda mirar el video porque ahí vamos a explicar ya el tema de crónica como tal, ¿oíste? La que le dije. Ahí se sube y lo miramos. Profe, qué pena, lo de la noticia se lo enviamos o bueno, se lo envió al correo. El correo que te dije, jaramo01@hotmail.com, ¿viste? Y yo te envío vía el correo, vía email, el tema de lo que se pueda mejorar, ¿listo? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a leer. A ver, Ingrid, empecemos a leer el primer párrafo, los dos primeros párrafos, a ver cómo nos va. Ingrid, por favor. Ingrid, ¿te perdiste otra vez? Sí, ya. No, profe, acá estoy. Qué pena. Vale. Bueno, vamos. A ver, la crónica. Ya, la crónica. Los orígenes de la palabra crónica se remontan ¿Alguien escucha? Yo no lo escucho. Ok. ¿Ya? Sí, dale, ¿Ya me dale, escuchan? Ya, la crónica. Dale. La crónica. Los orígenes de la palabra crónica se remontan al griego crónica, vocablo proveniente de cronos, tiempo, ya que alude a una narración. Proveniente, lea bien. Ay, qué pena. Proveniente de cronos, tiempo, ya que alude a una narración ordenada según su línea temporal. Por eso las primeras crónicas que se conocen eran justamente relacionadas de hechos ordenados según el momento histórico, semejantes a diarios íntimos o a reportajes.
¿Sigo? Espera, Ingrid, ¿soy yo el que escucho mal o es tanto? Profe, a ti es el que se te escucha entrecortado. Profe, se te fue. Sigamos. Sigamos, por favor. Bueno, la crónica se hizo popular en el ámbito periodístico a partir del llamado nuevo periodismo estadounidense. New York Journalist, bueno, profe, no sé pronunciar eso, que consistió en una generación de reporteros y escritores de vanguardia, dados al uso de este género para refrescar el rostro del periodismo. Con ello pudieron inventar la tradición pirámide informativa del paradigma de Harold Laswell. Laswell. Ya lo vieron, ¿no? ¿Ya Que vieron al Naroja? Bueno, sí, profe. Ah, bueno, perfecto. ¿Saben lo que... Bueno, qué pena, ya, espérate. sigue. Espera, vamos despacio. Ponle que voy a leer los 2 primeros párrafos para que quede claro, porque creo que estás leyéndolo con intermitencia, ¿verdad? Entonces dice, los orígenes de la palabra crónica se remontan al griego crónica, vocablo proveniente de cronos, que es tiempo. Entonces ya estamos dando un primer elemento, y es que crónica viene de tiempo, narración en tiempo, ya que alude a una narración ordenada según su línea temporal. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Por eso las primeras crónicas que se reconocen eran justamente relaciones de hechos ordenados, ojo, ¿qué quiere decir? Cronológicamente. Ahora, no es camisa de fuerza que empecemos con el ya, podemos empezar con el después y después al ya, como decía Gabriel García Márquez. Según el momento histórico semejante a diarios íntimos o reportajes. La crónica se hizo popular en el ámbito periodístico a partir del llamado nuevo periodismo estadounidense, el que les estaba hablando yo con el tema de Truman Capote, La Sangre Fría, de este heraldo, este periódico, no el heraldo, no el del Herald, sino el New Jordan Journalist, que consistió en una generación de reporteros escritores de vanguardia, dados al uso de este género para refrescar el rostro del periodismo. Ahí donde uno miraba ya lo que vimos en nuestras 2 primeras clases, que tiene que ver con el tema de la noticia. Digamos que es la extensión misma de eso. Después empezamos a hablar de unos teóricos de la comunicación, muchísimos de ellos, entre eso podemos hablar de el señor Harold Laswell. Ustedes vieron esa clase con Claudita, creo que vieron eso. ¿Vieron algo de los teóricos? Ahí donde quiero detenerme un poquitico. ¿Me pueden informar, por favor? ¿Qué pasó? ¿Me perdí? Profe, claro que sí, hicimos todas esas teorías de la comunicación. Y los teóricos, por supuesto. Bueno, entonces no nos vamos a detener entonces en ello, iba a explicarlo, pero ya lo vieron. Entonces, el paradigma de Harold Laswell, que establecía la obligación de toda noticia contener la entrada, toda la información, lo que ya hicimos, lo que ustedes hicieron en estos 2 días, pertinente, y después el contenido adicional. Bueno, entonces, la crónica, en cambio, propone el camino inverso, como hacen los relatos literarios. Pero les decía ayer, por estos días, la crónica es más exigente porque realmente es una novela, es una literatura. Implica tener una pluma muy florida, con muchas figuras literarias, mucho vocabulario, mucho léxico, por supuesto, tener mucha información, recopilar lo que la noticia de por sí solamente informa. Aquí no, aquí tenemos que ahondar más allá. Todo el periodismo investigativo. Actualmente existen debates académicos en torno a si la crónica es o no un género literario o periodístico. Ahí tenemos una discusión de fondo, pero realmente se llega a un tema de novela con este género periodístico que es la crónica.
Y a partir del debilitamiento de las fronteras entre géneros del discurso, el periodismo, la literatura, la pedagogía, el arte, en fin, que caracteriza la época contemporánea, este debate se hace todavía más difícil. Entonces, vamos a ver qué tipo de crónicas podemos ahondar para que ustedes elijan hoy qué crónica quieren de su escrito, que es para la próxima semana, perdón, para la sesión 10. Bueno, tipos de crónica. La clasificación del género en la crónica es siempre debatible, pero suelen clasificarse de acuerdo a su enfoque o temática y al grado de fidelidad con la verdad histórica que demuestran. De tal manera que hay crónicas periodísticas y entre ellas se dividen la deportiva, la crónica negra o de sucesos, la crónica política, la crónica de sociedad, crónica de viaje. Y hay unas que son de literatura y hay otras que son históricas. De acuerdo a su enfoque periodístico, las crónicas periodísticas también se pueden clasificar en informativas o blancas, mayor grado de objetividad, más semejante a la noticia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una crónica informativa o un reportaje informativo que también aplica. E interpretativas u opinativas. Investigan, interpretan y explican el porqué de lo narrado. Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos los tres tipos de crónicas y miramos unos ejemplos. Ahorita lo leemos de crónicas. Preguntas, a ver. ¿Alguna pregunta a lo que hemos leído? ¿Qué es crónica? Entonces vamos a preguntarle a Andrés Clavijo, ¿qué es crónica? ¿Qué entendemos por crónica de acuerdo con esto? Bueno, yo lo asocio con el tiempo, como lo hablaba, como nos decía, pero aparte de la cronología, darle ese orden lógico a lo que se está contando. Yo ahí tengo una pregunta para saber si entendí bien lo que su merced nos dijo. ¿Es orden cronológico puede ser, no sé, de principio a fin o de fin a principio y no habría inconvenientes? ¿Es correcto? Desde que esté ese orden, o sea, que es una parte. Es correcto, pero también depende del cronista y su estilo. Mira, Flashback, que es salto de tiempos, lo utilizaba, como les dije en una clase, Gabriel García Márquez. Por ejemplo, él empezaba, todas esas novelas son crónicas, realmente. Crónica de una muerte anunciada, bueno, el coronel no tiene quien escriba. Son realmente noticias y se volvieron novelas. Pero él empezaba de pronto con el final y después nos llevaba al principio. Entonces, no, es válido, ¿listo? Tú lo puedes hacer lineal o lo puedes hacer saltos de tiempo o puedes, total, tienes que describir la narración de lo que pretendes como cronista, ¿viste? El estilo sí te lo dejo a tu libertad, eso sí. Por eso es importante que ustedes, que son los nuevos periodistas de este país, sean muy buenos cronistas desde ya. Empiecen a escribir crónica, que es uno de los géneros que nos hace falta en el medio. Necesitamos periodistas que escriban crónica, necesitamos reporteros que sepan escribir crónica, que vayan y cubran, vayan al campo, que una crónica es ir al hecho de las noticias, ir allá, cubrir e investigar y hacer una narración muy descriptiva, porque la crónica realmente nos lleva a una narración de detalles que por obvias razones la noticia no lo puede uno hacer, porque la noticia, como ya lo saben, es escuetamente informativa y dale. Aquí no, aquí podemos apegarnos, acogernos a toda una novela cronológicamente hablando, desde el momento que ese personaje asesina a esta familia, entonces uno empieza a investigar el personaje, el perfil, y todos los hechos como acontecieron. Hace una narración literaria tan interesante que uno, de una noticia como la muerte de una familia Clutter en Kansas City, que es a sangre fría, señores hacen una descripción paulatina, casi que meticulosa, de cómo sucedieron los hechos, quiénes eran los asesinos, quiénes eran las familias, y cómo van narrando cronológicamente ese momento histórico que vivió esa familia. Y lo lleva a convertirlo en un bestseller, y quiero que lo lean. Si lo pueden leer, sería maravilloso. Se llama Sangre Fría de Truman Capote. Esa noticia de ese asesinato en Kansas City de una familia, los Clutter. ¿Listo? Bien, muy bien, Sonia. Ya más o menos te va quedando claro, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipo de crónicas conocemos entonces? Crónica deportiva, crónica negra, de hecho, sucesos, asesinatos y cosas de esas.
política de sociedad, de viajes, hay unas exposiciones que van a hacer, entonces ahí vamos a abundar más la literaria y la crónica histórica. ¿Cuáles se quieren enfocar? Ustedes eligen qué tipo de crónica quieren, ¿no? Yo quiero una deportiva, no quiero una de sangre, quiero una de política, quiero una de sociedad, en fin, en fin. Obvio que eso después de las exposiciones nos va a quedar más claro. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí de lo que es una definición o un acercamiento a lo que es la crónica? Alejandro, ¿más o menos la tienes clara? Sí, señor. Todo claro. Bueno, maravilloso. Juan Sebastián, ¿vamos bien? Bueno, entonces lee, Juan Sebastián, ese ejemplo de crónica que hay ahí. Lo siguiente es un fragmento. Profe, una pregunta, de qué pena que te interrumpa. Sí, señor. Cuando dicen crónica negra o de sucesos, ¿a qué hace referencia o específicamente qué tipo de crónica es? Son muchas que están tipificadas ahí, como por decir algo, asesinatos, desapariciones. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita con lo que hablaban en la noticia de la niña que es asesinada, cosas de esas que son muy fuertes, de sangre, sí, de sucesos que impactan a la sociedad. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Podemos mirar lo de Armero, que se puede tipificar ahí, entra como una crónica, un suceso muy fuerte. Negra no quiere decir, negra es un adjetivo calificativo, ¿viste? Más o menos esas. ¿Vale? Sí, claro, profe, solamente era la duda porque no sabía de qué se trataba. Sí, son todos esos sucesos fuertes que tienen un impacto en la sociedad. Casi son de muertos, asesinatos, desapariciones, guerras, qué sé yo, todas esas cosas que tienen un impacto en la sociedad, muy fuertes que uno puede decir, wow, queda uno como asustado, ¿sí? Por ejemplo, hay una escritora, si me acuerdo el nombre de ella, Agatha Christie, creo que escribe crónica negra. ¿Han leído a Agatha Christie un poco? Que son vainas de sangre, muertos. Sí, yo. ¿Sí han leído un poco a Agatha Christie? Sí, y señor. ves si ves todo lo de sangre, muertos y toda esa vaina. ¿Se has visto los textos Sí, de ella? sí, Entonces, algunos más o sí menos son variamente sangrientas. son muy sangrientos. Entonces, digamos que ahí tienes tú un referente de una crónica negra. Sí, más o menos eso. Y es una bestseller, entre otras cosas, los textos de Agatha Christie, ¿no? Bien, vamos a leer. A ver, Juan, le damos el ejemplo. ¿Listo, Oscar? ¿Más o menos está claro? Y buscan también a Agatha Christie, ¿oíste? Para que puedas mirar un poco esa crónica de ella, si te gusta. Creo que es un gran referente. A mí realmente ese tipo de crónicas no me gustan, de verdad. Yo soy me gusta más el tema, yo soy más reportero, pues cuando trabajé en Caracol Radio fui más de campo, hacía más noticias, yo soy más de noticia, ir al campo, ir a investigar. Ahí les cuento que cuando yo trabajaba en eso, yo soy más del periodismo investigativo, más informativo, más de rascar y buscar. Entonces, pues en esa época yo trabajaba en Radionet. Ustedes están muy jóvenes, de pronto no saben de lo que les estoy hablando. Radionet era una emisora independiente. Sí, tú sí la escuché, profe, alguna vez. Ah, bueno, eran noticias 24 horas, entonces nosotros nos tocaba busque noticia, y me mandaron de corresponsal a Santander, el Magdalena Medio, y me enteré yo que el alcalde de un municipio andaba de Puerto Wilches, me acuerdo yo, andaba con la chequera del municipio como si fuera la chequera personal. Entonces hice toda una investigación y me tocó venirme para Bogotá, y les cuento. Ya saben por qué. Es imposible hacer un periodismo independiente, digamos, y serio. Hice la denuncia, hice todo un trabajo y bueno, ni modo, me tocó salir de ese tema. Pero digamos que la crónica negra, el que le guste y todo este tema es interesante. Entonces, busca a Agatha Christie y lee un poco eso por si te quieres enfocar en tus crónicas para la que vas a subir. Listo, muy bien, sigamos. Lea a Juan Sebastián, por favor, que me alargue un poquitico. El ejemplo de crónica.
¿Qué hay ahí? Breve crónica de un viaje a La Habana, fragmento, Marta Ruiz. Hace 2 semanas tomé un avión y me fui a La Habana para ver de primera mano lo que estaba pasando allí. Madrugué para el Hotel El Palco, en cuyo centro de convenciones se producen los encuentros gobierno-guerrilla. Contrario a lo que se piensa, allí hay poca prensa colombiana. Aquel día, víspera del final de una ronda que había empezado con los ánimos caldeados por el secuestro de 2 policías. No estaban sino 2 corresponsales de RCN y Caracol y un puñado de periodistas cubanos. Esa mañana Iván Márquez se paró frente al micrófono. Juancho, espera un momento. Mira la entrada, cómo la cronista Marta Ruiz, ¿cierto? La periodista Marta Ruiz, que trabaja en esa época en el diario La Semana, nos enfoca de entrada. Mire cómo nos ubica cronológicamente la narración. Hace 2 semanas tomé un avión y me fui para La Habana para ver de primera mano lo que estaba pasando allí. Empieza a describir el encuentro entre la guerrilla y el gobierno para los acuerdos de paz con este señor Iván Márquez y todo ese cuento. Entonces empieza a hacer una narración, disculpen, cronológica de ese hecho noticioso del momento. Y después sigue, madrugué para el Hotel El Palco. Recuerden, es muy descriptiva. Fíjense cómo va escribiendo paso a paso una noticia que era gobierno y guerrilla, La Habana, epicentro de diálogos entre gobierno y guerrilla. Podría no titular esa jugada. Entonces, fíjense cómo va describiendo un hecho noticioso de ese encuentro entre estos 2 señores, entre el gobierno y la guerrilla, ¿verdad? Entonces empieza a hacer una narración, dice, madrugué para el Hotel El Palco, empieza a describir dónde fue ese encuentro, en cuyo centro de convención, ¿sí? Allá era el encuentro, se producen los encuentros gobierno-guerrilla. Después dice, contrario a lo que piensan, a lo que se piensa, allí hay poca prensa colombiana. Y empieza a hacer una narración cronológica de lo que fue ese encuentro en ese momento histórico, de esa crónica histórica de ese momento histórico para Colombia. Y viene la segunda parte. Siga, Juan. Qué pena, me voy a detener poco a poco hasta que aprendamos cronológicamente a hablar sobre crónica. ¿Listo? Vamos, sigue. Esa mañana Iván Márquez se paró frente al micrófono y leyó las 10 propuestas mínimas para el reconocimiento político de los campesinos. Siempre nos salen 10, comentó a la hora del café, refiriéndose al ritual cotidiano de presentar ideas sobre lo que su gobierno, Humberto de la Calle, lo divino y lo humano. Márquez aprovechó habano que ya había fumado a medias. Para entonces no se conocía la foto en la que el jefe guerrillero posa para la cámara en una moto Harley Davidson y que nos confirmó junto al tabaco que la revolución de Márquez no se contrapone con ciertos placeres. Muy bien. ¿Sí se dan cuenta lo florido, lo elegante, cómo va describiendo hasta el personaje, las horas en que se dieron estas cosas sin decir, a las 10 de la mañana tal cosa no empieza. Esa mañana Iván Márquez sí empieza a hablar del personaje, lo describe, está en una moto, o sea, bueno, les decía, es hermoso las crónicas, cómo se van describiendo, cómo van narrando un hecho noticioso, como el que se dio en ese momento, pero cómo van llevando poco a poco al lector a un imaginario con esas letras, con esa pluma, a imaginarse ese señor montado, esa foto, fumándose ese tabaco, a esas horas de la mañana, imaginarse cómo se reía cuando dice siempre nos salen 10. O sea, es cómo nos va llevando esa narración literaria con un acierto cronológico interesante. Bueno, sigamos. Mientras las FARC hacen su ritual mañanero, la delegación del gobierno pasa por un lado en silencio, sin mirar siquiera lo que ellos consideran un espectáculo mediático. Pero los periodistas se rompen la cabeza tratando de encontrar una noticia que realmente suscite interés en Colombia. A pesar de que el día del periodista nos pescó por allá y de que las FARC lo celebraron con un mojito y de que gritaron muy animados, que veían los comunicadores sociales
Los guerrilleros piensan que el bajo perfil de las conversaciones se debe a una estrategia mediática. Uno de los delegados de la insurgencia se muestra francamente nostálgico. Nos gustaba más el esquema del Caudán porque teníamos más cerca a los periodistas. Ahora los cambian para cada ronda. Muy bien. Tú sabes cuándo es el día del periodista, ¿verdad? El día que se acaba el módulo. ¿Listo? Muy bien. Es decir, ¿cuándo? ¿El 9 de? Febrero. ¿Cuándo? De febrero. Muy bien. De febrero. Entonces estamos celebrando ese día. Exacto. Y paradójicamente ese día fue un encuentro. Entonces fíjense cómo combina esta cronista el tema mediático que hacen los amigos de la FARC, estos señores, no los amigos, digo estos señores de la FARC, con el tema del Día del Periodista, creyendo que los periodistas, que esto es un proceso mediático, de hecho se volvió mediático en ese momento. La agenda CETIN nos puso a hablar de todo el tiempo del proceso de paz y después el posacuerdo y seguimos hablando de esa. Bueno, muy bien, ahora estamos hablando del coronavirus y quién se ha destapado. Listo, sigamos. Esa tarde, dale. Profe, ¿puedes bajar un poquito más? Esa tarde tuve una charla informal con Sergio Jaramillo, el alto comisionado de paz del gobierno de Santos. En esos días, según me comentó, hubo avances muy importantes en la mesa en el tema de tierras, pero respetando la regla de la confidencialidad, no mencionó el contenido. Me aseguró que si se sigue a ese ritmo es posible alcanzar un acuerdo marco en un tiempo razonable. Un acuerdo marco. Cuando le pregunté, un acuerdo marco en un tiempo razonable. Cuando le pregunté por el mal clima que hay en el país respecto a los diálogos, no escondió su amargura. Al país urbano parece no importarle lo que pasa en el campo, me dijo. Sí. De ambas delegaciones destacó el respeto mutuo con el que se tratan y la disciplina increíble que tienen para no romper la confidencialidad de la mesa, un signo de que ambos quieren cuidar el proceso. Lo que sí comentan es que las metodologías de acercamiento a los temas son muy diferentes. Es algo así como materialismo histórico contra PowerPoint. Mientras las FARC hacen largas exposiciones históricas sobre el problema de la tierra que abruma a los miembros del gobierno, estos a su vez sacan diapositivas con cifras muy pragmáticas para explicarles a los otros cómo funcionan el mercado rural y o el catastro. Al fin y al cabo, de eso se trata el diálogo. Muy bien. Esta es una crónica muy corta, ¿cierto? Que nos permite, por lo menos, mirar un poco cómo se empieza y cómo termina y cómo se va desarrollando, digamos, a la luz del cronista, todo el imaginario de ese proceso de paz desde que empezó. Bueno, muy bien. ¿Qué vieron ahí? Vamos a escuchar, a ver. Escuchemos a Laura. ¿Qué piensas de esta crónica cortica de la periodista, su colega Marta Ruiz? En ese momento, en el año 2013. ¿Qué viste? ¿Qué destacas? ¿Qué sacas ahí entre líneas? ¿Qué extraes? Laura. Bueno, Laura se fue. Paola. A ver, Paola, quiero escuchar, a ver qué opinas de esto. Paola. También se nos fue. A ver, Oscar. Bueno, dale, Paola. Sí, dale. Pues me gustó mucho como el proceso investigativo, o sea, yo lo vi más por esa parte, ¿no? Como un proceso investigativo, como toda esa recopilación de esos hechos que sucedieron en ese momento, los plasmó ahí. Y sí, o sea, tiene como un orden cronológico, tal cual como usted lo había indicado anteriormente. Entonces, y ese elemento que tú estás nombrando es muy interesante, Paola, y es que para escribir una crónica tenemos que tener elementos de investigación, ¿cierto? Sí, señor. Exacto. Profe, pero una pregunta, o sea que, digamos, esa crónica, ¿podríamos catalogarla como una crónica negra o como una crónica de sociedad? No, digamos que esta es una crónica política, de un momento histórico que se dio en un contexto histórico
de política entre el gobierno y las FARC. ¿Okay? Entonces, digamos que esta crónica nos va llevando, como tú lo bien lo dices, en una investigación desde ese instante que empezaron los diálogos en La Habana y empiezan a describir cómo se va dando o cómo se dieron los primeros instantes o acercamientos. Obvio que es una crónica muy corta, porque aquí tendríamos que seguir, si la cronista le diera más espacio, podríamos hacer qué pasó después de ese primer acercamiento, después de que se fueron para el hotel, cuando se quedan los que están dialogando, hace una descripción más y más y más. Ahí el cronista simplemente, la periodista hizo una crónica corta, sencillamente que le dieron ese espacio para que contara qué sucedió. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muy bien. A ver, Oscar, ¿qué más viste tú? ¿Qué rescatas ahí? Rescatas, de esa narración cronológica de la periodista? Profe, aunque no es muy extensa, rescato que trató de resumir cada momento que ella consideró esencial durante esos, como usted lo mencionó, esos primeros contactos que hubo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Entonces, realmente engancha desde el primer párrafo cuando uno empieza a leerla. Muy bien. El lenguaje que utiliza el texto, ¿te parece que hubo palabras rebuscadas? ¿O crees tú que es un lenguaje muy sencillo, elegante, o le faltó más elementos literarios, diría yo? No sé, ¿tú qué piensas? Profe, es un lenguaje muy culto, podría decir que no es, yo pues lo entendí muy bien todo lo que se refería desde el primer párrafo, no encontré ningún término que no entendiese. Muy bien, perfecto. ¿Por qué lo pregunto? Porque digamos que a veces nosotros cuando hacemos una crónica más extensa, porque esta es una crónica corta, como bien tú lo dices, Oscar, pero digamos que para crónicas cortas como las que les voy a pedir, yo les dije como máximo 5 hojas, pero pueden ser 3, 4, no una como esta, porque pues quiero que hagan que se acerquen a una crónica un poquito más extensa, ¿sí? Tratar de, por eso tenemos tiempo a hacerla todavía, una crónica más extensa, unas 3 hojitas, como para que redondemos un poco más, acercarnos al aspecto literario, ¿sí? Ahí pueden ustedes utilizar naturalmente figuras literarias, un lenguaje más florido, tienen un poco más de espacio para hacerlo, por eso quiero que sea como máximo 5, por lo menos unas 3 hojas, ¿sí? Que no se queda con 1 o 2 hojas porque pues se nos vuelve entonces un artículo, tratar de hacerlo más como un poquito más extenso. ¿Listo? Ahora sí, vamos a elegir temas rapidito. Bueno, primero no tenemos que ver el enlace. Oscar, por favor, vamos a ver el enlace de URL sobre la crónica periodística, por favor. Y ahí sí vamos a definir qué tipo de crónica van a elegir cada uno. Y vayan pensando en el tema de una vez, porque es que como esto es tan rápido, estas clases se van tan rápido, entonces nos toca aprovechar el tiempo como siempre. Bueno, vamos a escucharlo a ver. Ingresa a protección.com. La crónica periodística es un género del periodismo que consiste en la narración de una serie de acontecimientos de manera ordenada y desde que inician hasta que finalizan. De allí que su nombre esté relacionado con el término griego cronos, que se traduce como tiempo, es decir, que los sucesos se exponen tal como van ocurriendo. Una crónica periodística puede tener un carácter informativo y a su vez interpretativo. Esto se debe a que el cronista, periodista o autor se convierte en testigo de los hechos para darlos a conocer. Al mismo tiempo, el autor puede dotar al texto de algunas apreciaciones personales por estar presente en lo que ocurre. Por otro lado, la crónica periodística cobra espacio en los medios de comunicación masivos, en especial la televisión, radio y los periódicos. Se reconoce por la manera detallada, específica y cronológica en que detalla cada aspecto de un evento en particular en un tiempo determinado.
Características de las crónicas periodísticas. Una crónica periodística presenta las siguientes características. Autoría presencial. El desarrollo de una crónica periodística se lleva a cabo por medio de la presencia y el trabajo investigativo del periodista o cronista en el hecho que se expone. El autor de la crónica debe indagar, explorar, verificar y preguntar constantemente para informar acontecimientos precisos. Estilo. Si bien toda crónica periodística se caracteriza por ser sencilla y clara, también es cierto que su estilo narrativo y estético va a depender en cierta medida del autor. Es él quien le imprime particularidad, originalidad y creatividad. La libertad expresiva del cronista debe estar siempre orientada a informar. Género mixto. La crónica periodística se distingue por ser un género mixto dentro del periodismo. Esto significa que por un lado informa y por otro expone los juicios interpretativos del autor. Ahora bien, la opinión del cronista es secundaria. La mayor importancia recae en la calidad de la información y en cómo despierta interés en el público. Narración sucesiva de los hechos. Una de las características principales de la crónica es la manera secuencial o sucesiva en que cuentan los acontecimientos. Todo ello dentro de un tiempo con un orden cronológico. Sin el rasgo de temporalidad, la crónica no existiría. Estructura. La crónica periodística goza de libertad expresiva y estilística, lo cual se debe a que el estilo está marcado por el autor. Este tipo de textos se compone de un título que puede o no estar acompañado por un subtítulo y por el cuerpo o desarrollo. El autor argumenta lo observado en el cuerpo del trabajo, mientras que su opinión puede estar al principio o al final. Exactitud en la narración de los hechos. Si bien en la crónica periodística el autor puede expresar su punto de vista u opinión, también debe mantener la objetividad de tal manera que la información se dé a conocer tal como fue observada. De lo anterior se deriva que la narración de los hechos debe hacerse con exactitud y precisión, es decir, que no se pueden agregar elementos de ficción. Exposición. La exposición de la crónica periodística puede darse de manera oral o escrita. En ambos casos debe informarse el qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes participaron en los acontecimientos que se narran. Además, debe contar con testimonios verídicos de personas que hayan presenciado la situación que se manifiesta. Estructura. La crónica periodística no cuenta con una estructura específica. Sin embargo, algunos autores suelen guiarse por una entrada, cuerpo y conclusión. A continuación se describen brevemente cada una de las partes que la conforman. Entrada. La entrada de una crónica periodística por lo general está compuesta por una frase corta o un título que puede estar acompañado por un antetítulo y un subtítulo. Lo ideal es que la apertura de esta variedad de textos sea precisa y atractiva de tal manera que despierte el interés de la audiencia. Por otro lado, la entrada de la crónica está conformada por un párrafo breve y conciso que en términos periodísticos se denomina lead. En el lead se ubica al público en el qué, cómo, cuándo, dónde sucedieron los acontecimientos y quiénes los protagonizaron. Cuerpo. El cuerpo es la parte de la crónica periodística en la que se informa detallada y secuencialmente lo acontecido. En este apartado, el autor expone todo lo que ha investigado y lo argumenta con los testimonios de quienes formaron parte de los sucesos. El cuerpo de la crónica debe narrar todos los hechos desde la verdad, sin incorporar ningún elemento de la ficción y sin inventar datos. El autor o periodista debe utilizar un lenguaje culto, sencillo y de fácil comprensión. En esta parte de la estructura, el cronista puede manifestar sus opiniones, pero teniendo siempre en cuenta la importancia de la objetividad. Conclusión.
La conclusión de la crónica periodística está basada en la subjetividad del autor con respecto a los hechos narrados. Por lo general, se trata de un comentario que invita a la audiencia a reflexionar y a conectarse con la realidad de los acontecimientos. Aunque se trata de la opinión del cronista, se escribe o se expone oralmente en tercera persona del singular. Tipos de crónica periodística. Este tipo de crónicas tratan sobre hechos relacionados con la violencia y actos delictivos, así como también narran acontecimientos que tienen que ver con catástrofes y accidentes. A este tipo de texto periodístico se le conoce como crónica de tribunales o crónica negra. Es importante destacar que el periodista o autor debe ser cuidadoso en su estilo para no convertir este tipo de crónicas en una información amarillista y sensacionalista. Crónicas políticas. Las crónicas políticas cuentan detalladamente los hechos que tienen que ver con el campo político, bien sea a nivel local, regional, nacional o internacional. La cobertura de unas elecciones presidenciales puede ser más que noticias si el periodista narra todos los pormenores, datos y curiosidades de dicho evento en la medida en que suceden. Crónicas deportivas. Tal como su nombre indica, tienen que ver con los acontecimientos del mundo deportivo. El cronista se encarga de investigar, detallar y exponer toda la información, bien sea de un partido de béisbol, de unas olimpiadas o de un mundial de fútbol. Crónicas de sociedad. Las crónicas de sociedad son las que narran determinados eventos sociales, los cuales cuentan con relevancia y son de interés para el público. Un ejemplo de estos textos es la información detallada y sucesiva de todos los datos de una boda real. Crónicas de viajes. Esta variedad de crónicas se trata de contar de manera informativa todos los pormenores de la experiencia obtenida de un viaje. En esta narración, el autor o cronista comparte con la audiencia todos los detalles del lugar que visitó, las comidas, bebidas, locales, paisajes, personas, hoteles, entre otros. Todo ello dentro de un tiempo cronológico. Bueno, muy bien, bien. Perfecto. Gracias, Oscar. Bueno, no sé si habrá con este video corto que vimos mal, la explicación del texto, habrá preguntas, no sé, inquietudes, o hemos clarificado un poco más. Usted me dirá. Vamos clarificando, vamos teniendo más o menos orientación. Igual vamos a ahondar con las exposiciones que van a hacer algunos grupos, bueno, todos sobre algunos temas, como ya le dijimos, unos de crónica de viaje, otros de crónica de sociedades, en fin, en fin. ¿Vamos bien? Pregunto. Porque me interesa que en esta clase sí participen porque es la de nosotros, los periodistas, necesitamos que quede claro eso porque quiero que hagan buenas crónicas. ¿Vamos bien o tenemos dudas? Sí, quedó claro, profe. Bueno, maravilloso. ¿Y los demás bien? ¿Vamos bien? ¿Seguro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chévere. Entonces vamos a definir de una vez qué tipo de crónicas van a ser. Estas crónicas son individuales, ¿verdad? Recuerden, creo que Oscar nos está ayudando con los temas, creo que él está tomando apuntes desde ayer de los temas de lo que cada grupo tiene, o los temas que hay, ¿cierto, Oscar? Entonces, no sé. A ver, sí, si profe, claro. A ver si me sigues ayudando, por favor, vale. Porque si no yo me enredo. Entonces, vamos a ver, Oscar, vamos a empezar contigo. ¿Quieres una de política, una de viaje, una de cuál quieres? Una negra. ¿Sí ves que te quedó claro lo que es la crónica negra en este video? Sí, profe, ya me quedó mejor el concepto. Vale. ¿Cuál quieres escoger, Oscar? De una vez para que vayamos dándole vida y el tema de una vez también. Profe, bueno, me gustaría escoger de política, pero bueno, es un poco complicado porque como toca tener como el contacto directo en la situación para narrar detalladamente, entonces es un poco complejo y complicado. Se me hace muy difícil, digamos, que buscar la fuente, por así decirlo, pero bueno, me voy con sociedad. Voy a narrar cualquier hecho de la crónica social.
Listo, ve pensando en el tema y ve estructurándolo ya, porque ya se nos viene esto es para el 27, o sea, ya dale, sociedad y ve escogiendo de qué tema de sociedad quieres. Bueno, hay muchos que tú puedes elegir ahí, ¿listo? Vale, vamos entonces con Andrés. ¿Qué quieres tú, Andrés? Rapidito, Andrés, para que Óscar anote ahí de una vez sepamos. Andrés, ¿cuál quieres? Rápido, Andrés. Tengo que ver el tema 2 hoy, la segunda clase que no vimos, entonces nos toca hoy repasarla. Dale, Andrés. No lo escucho. Bueno, entonces mientras lo piensas, Sonia, ¿cuál quieres tú, Sonia? ¿Qué tipo de crónica vas a redactar? Profe, a mí me gusta la crónica deportiva, pero ahí tengo una pregunta. ¿Solamente son para la crónica eventos actuales? O, por ejemplo, yo puedo hacer una crónica del mundial de lo que pasó, mejor dicho. Sí, sí, lo puedes hacer. Recuerda que Entonces, crónica deportiva, profe. Recuerda que son históricas también, pero entonces haces un paralelo de lo que se viene en el próximo mundial, teniendo en cuenta que va a ser en Qatar. No, pero mi tema no va a ser el mundial, era un ejemplo. Ah, caramba. Disculpa. Pero es deportivo, Bueno, profe, pero es crónica deportiva. Ok, bueno, listo. Entonces te vas con deportiva. Vale. Oscar, ya Sonia va con deportiva. Listo. Se pueden repetir algunas. Paola, vamos, Paola. ¿Cuál quieres? Profe, crónica negra. Vale, dale duro a eso, que eso sí es interesante ser una crónica de ese estilo. Implica, digamos, un grado de independencia, entre otras, y que no llegues al amarillismo, ¿viste? Porque realmente a veces ocurre que uno puede volverse muy extremista y cae en ese error, pero puede ser una muy buena exigencia, como no, una buena exigencia para ti, como no va. Dale. Listo, Erika. Erika, rapidito. Profe, social, profe. Social, listo. Y Alejandro, ahora sí, Alejandro. Deportivo, profe. Deportiva, sigues con el tema, Alison. Alison, ¿qué vas a hacer? Fue Alison. Bueno. Juan Sebastián, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tipo de crónica? Estamos anotando rápido para que ir ayudándoles a construir ese texto. Juan Sebastián también se fueron, oye, pero están yendo. Tatiana. Profe, que Tatiana? A ver, Juan. Tener problemas con internet. ¿Cuál, Juan? Crónica histórica. Uy, vamos. Ahí tienes un tema. Imagínate, tú sabes la oración de Jorge Eliezer Gaitán en la plaza pública en Cartagena. Eso es a Jorge Eliezer Gaitán. Eso sería una muy buena exigencia. Bueno, es una idea, pero tú mirarías cuál de histórica quieres hacer. Bueno, dale. ¿Quién me falta? Tatiana, le estaba Qué pena, profe. Tatiana. ¿Cuál eligió Juan Sebastián? Es que no es. Una histórica. Y, Profe, estoy entre crónica de sociedad y de viaje. Bueno, elija, coja una de viaje, a ver cómo nos va. Que no han escogido el viaje todavía. A ver, ese viaje es una descripción chévere, ¿no? Que tú te vayas para, qué sé yo, por tierra, toda esa aventura. ¿Sabes dónde es Zapatoca? No, profe. Tatiana. Bueno, Zapatoca es un municipio de Santander del Sur. Entonces, fíjense que también tenemos que conocer al país, ¿no? Para poder hacer una crónica. ¿Quién me falta? ¿Profe? ¿Quién me... Alison, ya. Sí, no, es que estaba leyendo sobre esta que hice, pues no sé, está disponible esta que hice de pincelada. ¿Cuál quieres? ¿Cuál? Es que busqué otros tipos y me aparece una de pincelada. Cogió Paula, creo. Pero puedes hacer una informativa, una crónica informativa. Es que esta de pincelada, no sé, dice, no sé, expone el acontecimiento de manera superficial, ya que considera solo un enfoque de hecho explicándolo. Pero pues si no, yo escojo también, ¿la puedo escoger también la negra? Sí, se pueden repetir, no hay ningún problema. Bueno. De hecho, deportiva se repitió. Dale, vamos con esa. ¿Y quién me faltó? ¿Qué eligió? Bueno, no sé. Jonathan, creo que falta Jonathan. Sí, señor, pues, profe, yo estaba pensando en una ambiental, no sé si se pueda. Una que no te escuché bien. No lo escuché. Ambiental. ¿Ahí me escucha? Una crónica ambiental, bueno, vamos a... Sí, ya, perfecto. Sí, puedes hacer una crónica
digamos que más está tipificada informativa. Vamos a ponerla como informativa dentro de lo ambiental. Vas a informar sobre eso, ¿listo? Listo, vamos a ver todavía crónica literaria, pero sí vamos a ponerte como informativa desde el punto de vista ambiental, ¿vale? Bien, para que le digan a ella con la que quiera y ya. Estamos todos, ¿verdad? ¿No falta nadie? Profe, me falta Ingrid, Laura y Andrés. No sé si los escucho. Andrés, ¿cuál fue la tuya, Andrés? Andrés María. ¿Aló, profe, me escucha? Sí, ¿cuál fue la tuya para tenerla claro? Que no pudimos profe, verla. Deportiva. Deportiva, vámonos. ¿Quién más? ¿Quién más faltó? Creo que Oscar nos dijo que faltaba quién. Bueno, Ingrid se fue, no la veo. No está Ingrid, bueno. ¿Y quién más? Laura, pero creo que tampoco está. Bueno. Y Laura, bueno, listo. Entonces, después nos dirán, empezamos a construir entonces esa literatura con esos temas y con esos tipos de crónicas. Y ahí sí, de esas hay mucho, olimpiadas, mundial, qué sé yo. Ustedes eligen a potestad y empezamos a construir la narrativa de esas crónicas. Si tienen dudas, me van preguntando y vamos mirando un poco eso. Vamos a la tema de la sesión 2. Oscar, por favor, tenemos todavía 15 minutos porque vamos a ver el tema 2 también hoy, la sesión 2, y vamos a leerla a ver cómo nos va. Ya, profe, ya voy a compartir. Y vamos, hoy nos tocó trabajar un poquito más porque pues tenemos acumulado esos dos temas de la clase. Entonces vamos a ver la sesión 2 hoy, que habla de ir mirando más detalles. Bueno. El lunes empezamos a hacer el libreto radial sobre los reporteros internacionales. Entonces, preparen, por favor, las notas, por lo menos, para que vayamos mirando qué notas periodísticas que cada uno tiene. De acuerdo al país donde van a estar, la agencia de prensa donde van a estar reportando. Entonces, vayan pensando también en eso, por favor, para ir mirando los titulares y los intros de eso. Bueno, muy bien. Vamos entonces a leer este tema de crónicas cortas. Bueno, bien. Ejemplo de crónicas cortas. Titulada Homicidio por encargo. A ver, ¿quién quiera leer? Así rapidito, vamos leyendo, por favor. El que quiera. Yo le ayudo. Bueno. Vale, doy la otra. Vale. Ejemplo de crónica periodística titulada Homicidio por encargo. Una verdad que nunca se encontró. Las primeras sospechas hablaron de un homicidio por encargo. Las investigaciones. La causa estaría en punto muerto. El viernes 24 de enero de 1997, los habitantes de Pergamino y Colón se conmovieron. En la vecina ciudad nunca se... El reloj de la confitería El Sol, propiedad de la víctima, marcaba las 26 segundos, supongo. Un Fiat Bordeaux se detuvo a 3 metros de una mesa que era Cotino Paz. El vehículo quedó en marcha y se apearon 2 individuos que, sin mediar palabras, dispararon a mansalva con un revólver calibre 38. El pergaminense muerto recibió 2 balas en su cuerpo. Uno ingresó en la zona inguinal y en su trayectoria interesó las vértebras lumbares. El asesino explotó debajo de la axila, perforando en su trayectoria la vena aorta y rompiendo la 10ª vértebra lumbar, alojándose en la emitórax derecho. Por su parte, Muy bien. Fíjense este otro tipo de crónica, diferente a la que vimos, pero inclusive el link que utiliza de entrada, dice el cronista, el autor de esta crónica, una verdad que nunca es muy bonito. Es una cosa interesante, ¿no? Porque está hablando de un homicidio y mire toda la descripción desde las horas del día que pasó eso, como del impacto de las balas, cómo describe, es una descripción pues, increíble que lo salió por acá, que el asesino, o sea, es una narración muy descriptiva. Ya vamos viendo entonces lo que les decía, la crónica, además de ser una narración cronológica de un hecho, de unos acontecimientos, digamos que también es muy de las palabras, tiene que ser uno como muy ingenioso en la pluma, el calibre 38, el revólver, o sea, describe todo que uno dice, wow, o sea, se vuelve una novela. ¿Sí viste cómo va llevando encauzada en una novela, ¿cómo se llama esta novela? Policiales, una novela policíaca, está interesante. Sí están más o menos viendo todo eso y hasta el personaje. ¿Quién era el personaje que recibió sus impactos?
de todo el tema. Sigamos. Creo, descansa, Oscar, gracias. Dale, Sonia, la otra parte, por favor. Desde el comisario, ¿verdad? La profesionalidad de los ejecutores, creo que quedó ahí, ¿cierto? Oscar, ¿usted quedó ahí o no? ¿Dónde quedó? Profe, la profesionalidad, desde ahí. Oscar, sí. Listo. La Pues, profesionalidad de los ejecutores fue sobresaliente. La sangre fría del homicida, que en medio de una calle muy concurrida, necesitó solo 2 balas para matar a Torrecilla. Ello demuestra su profesionalidad. Por su parte, para distraer a los transeúntes, para atemorizarlos y paralizarlos. Una metodología fina usada en atentados callejeros por malvivientes con una alta escuela. Los asesinos tuvieron certeza y lograron confusión en el escenario del atentado. El comisario Héctor Enrique Pini, en una conferencia de prensa brindada en Pergamino el jueves 30 de enero de 1997, argumentó: el homicidio nos ha llamado la atención debido a sus características. El uniformado realizó comentarios sobre la forma en que actúan los asesinos y su profesión. Pocos meses después, llegó un anónimo a manos de los investigadores que, según dijeron, podría esclarecer el hecho que había conmovido a Pergamino. Nunca se supo las conclusiones a las que llegó la pesquisa, las versiones decididas y monto pagado para realizar la ejecución. Bajar, por favor. Sí. Si se dan cuenta toda esa narración sobre un asesinato, un homicidio, cómo describiendo la todo verdad, lo que fue. Bueno, vamos, la verdad nunca no llegó a pesar de consignarse a 15 hombres para buscar datos, indicios y precisiones. Las hipótesis fueron muchas. Los off the record hablaban de posibles vinculaciones con el juego clandestino, está bien oculta, y los actores fueron los protagonistas de una trama siniestra. Qué bien, muy buen cierre, me gusta. Buen cierre, fíjense cómo termina. La verdad o la mentira está bien oculta y los actores fueron los protagonistas de una trampa siniestra. Una raquera. Muy bien, muy bonito ese cierre. Bueno, vamos a ver ahora, la noche de hoy, creo que hemos avanzado bastante ya con los temas de crónicas escritas. Después miramos un poco en su momento la crónica radial y la crónica televisiva, cómo se hace. Hoy estamos en crónica netamente escrita. Profe, si quieres, dale, yo también. Bueno, dale, a ver cómo lo va. Listo. Ejemplo de crónica deportiva. Eran las 10 de la mañana y las puertas del estadio ya estaban llenas. Se podía sentir la pasión de los aficionados esperando a su equipo favorito. Pasadas unas horas, a las 12 del mediodía, el sol comenzó a brillar con mayor fuerza. El calor no disminuyó. Algunos comenzaron a comprar botellas con agua helada e incluso mojarse unos a otros para refrescarse y también para divertirse. A las 4 de la tarde abrieron las puertas. La pasión de la gente se dejó ir. Todos querían encontrar el mejor lugar donde poder disfrutar de ese partido de fútbol que tanto habían estado esperando. A las 6 de la tarde comenzó el primer tiempo. El silbido hicieron esperar. Las olas hechas por todos, los silbidos, los saltos de emoción cada vez su equipo estaba cerca de anotar el tan esperado gol. Minuto 24 del primer tiempo. El tablero marcaba 0-0. Ambos equipos estaban dando lo mejor de sí para obtener la ventaja. Aún no ocurría. 5 minutos más tarde, el equipo visitante cometió una falta y se le marcó un penal. Se puede respirar el estrés y la emoción que reinaba en ese estadio. José Hernández, el goleador del equipo local, fue elegido para lanzar ese tiro. Se prepara, se concentra, toma un tiempo para respirar profundo. Se coloca, lanza y anota. El marcador estaba ahora a favor del equipo local. Los gritos y aplausos y saltos de los aficionados nos hicieron estaba a cada segundo. El primer tiempo terminó así, con un marcador 1-0 que hacía palpitar fuertemente el corazón de todos los presentes. No sé si se acaba ahí. Bueno, ahí sigue. El medio tiempo estuvo lleno de festejos, pláticas, gritos, cantos, hasta que el primer segundo de ese segundo tiempo llegó. Sonó el silbato y todas las almas a favor de su equipo se unieron para, de alguna manera, apoyar 3 la mitad del segundo tiempo y nada sucedió. Todo seguía igual. Los aficionados enardecían cada vez que el equipo contrario se acercaba a su portería, pero el gol no llegó. Así, en el 45, el silbato sonó y el marcador quedó 1-0. La afición del equipo local festejó. Muy bien. Sí, más o menos vamos ahora sí teniendo más bases de cosas. Y fíjense que sigue escribiendo, narrando, y uno podría decir la noticia, marcador final 1-0, qué sé yo, el equipo tal derrota 1-0 a Tata. ¿Sí me entienden? Pero aquí es una crónica de ese partido. Y fíjense cómo va escribiendo, desde que anota, desde la gente gritando. Son detalles cronológicos que uno tiene que estar tener un ojo, un olfato periodístico para que no se pierdan. Esos importantes, digamos, elementos que hacen que la crónica entre una descripción de unos hechos. ¿Sí, más o menos estamos claros? ¿Vamos visualizando ya la cosa o no? Sí, señor. Sí, profe. Maravilloso. Bueno, muy bien. Entonces, el lunes vamos a ver un poco las otras crónicas que hay ahí, la crónica política, y bueno, en fin, para ir diferenciando las unas de las otras e ir ya a investigativas. Son muy bien narradas, muy bien descritas, muy bien
redactadas con un lenguaje muy sencillo, pero muy elocuente a la hora de la descripción de los hechos. Y eso es lo que hace que el cronista tenga un estilo propio, que le dé como un partido de fútbol que gana un equipo al otro, pero se vuelve trascendental, agradable en la medida que el cronista con su pluma va escribiendo, va narrando y lo va haciendo con una riqueza periodística, informativa e investigativa que a la luz de cualquier parroquiano dice, pues todo eso pasó en un estadio, o sea, todo eso pasó en ese partido, pues maravilloso. No solamente que unos gritos y que ganó literaria. Por eso es que quiero que ustedes se vuelvan cronistas, se vuelvan muy buenos redactores, porque pues necesitamos que la nueva generación de periodistas sean muy buenos redactores de crónicas. Y eso lo que entre unos periodistas netamente es cargaladrillos y otros que sí son realmente exigentes en su profesión. Listo, entonces nos vemos el lunes, estamos ya en toque de queda hasta el lunes, o sea, nos va a tocar estar en casa, pueden aprovechar, leer, investigar más, empezar a hacer sus crónicas, los temas de exposición que tienen, de crónica de viaje, crónica de sociedad y todas esas cosas que dejamos en el tintero para que expongan cada uno, porque pues por tiempo lo vamos a hacer así. Entonces nos vemos, bueno, también les pido por favor que piensen este fin de semana, si de acuerdo a las agencias, ya por lo menos qué noticia quieren, para ir armando los titulares e ir armando los intros radiales para mirar quiénes son los locutores que van a estar presentando estos titulares. Que descansen, que tengan un fin de semana. Gracias, profe. Feliz noche, feliz. Gracias, profe. Feliz noche a todos. Gracias, chao.